Muchas gracias a todos. Vamos a tener una plática hoy interesante. Vamos a irnos sobre un tema que está básicamente transformando la manera en que se manejan los proyectos y es la inteligencia artificial, que yo creo que todos aquí, de alguna manera, ya les ha impactado, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es este, ¿no? La introducción es una pequeña introducción, vamos a irnos desde arriba, de cómo la IA está impactando la administración de proyectos. Sé que todos ustedes ahorita están tomando proyectos y les digo, señores, la manera en la que se está operando ahora es a través de proyectos y los proyectos están transformando el mundo. Las investigaciones y los papers más recientes indican que la economía del 2050 va a ser completamente orientada a proyectos. Es decir, ahorita si ustedes cuando vayan a las compañías se van a dar cuenta que hay dos formas de operar, la que es el tema de operaciones constantes y los proyectos. Bueno, los proyectos siguen ganando y ganándole, en este caso, a las operaciones, a tal punto que en el 2050 se pretende que todo va a ser proyecto, ¿no? Entonces vamos a empezar a abordar este tema desde el punto de vista de la IA, ¿no? Entonces vamos a ponernos en un poco de perspectiva. ¿Dónde estamos, no? 70% de los proyectos no entregan lo que prometen. O sea, sí, es un número así para que lo se vayan dando cuenta, ¿no? 64% no cumple sus objetivos. Imagínense, 64%. Al menos 70% de las empresas tuvieron un proyecto fallido en el último año, de llámese cualquier tamaño, ¿eh? 43% tienen retrasos o tienen sobrecostos, es decir, ustedes planean que les va a costar 100 y les cuesta 120. O ustedes dicen, lo voy a terminar en 5 días y lo terminan en 10. Y creo que están familiarizados con todo eso. Y 18% fracasan completamente o son cancelados, es decir, casi un 20% de los proyectos ejecutados van a fracasar, van a ser cancelados o no van a ser utilizados. O sea, imagínense que construyes un puente de 20 millones y que no lo usas, ¿no? Bueno, estos datos son reales. Es lo que pasa en los proyectos. Y se los pongo de esta manera para ponerlos un poco en perspectiva. ¿Dónde estamos? Entre 50 y 75.000 millones anuales, y hablo de dólares, son desperdiciados. Aquí estamos hablando en términos de dólar, serían billones. Hay aproximadamente 1 millón de dólares desperdiciados por compañía alrededor del mundo por cada 10 segundos por la aplicación de estrategias ineficaces. Y si nos vamos a números de costo de proyectos fallidos, en el 2020 se estima que fueron 260.000 millones, 46% más que en el 2018. Entonces, son números crudos que les estoy poniendo, números reales, para que vean ustedes el estado actual de los proyectos. ¿Por qué es tan importante esta materia? Yo, al igual que ustedes, en algún punto, me encantaba estar en el tema de la electrónica, me encantaba estar, con la programación, me encantaba estar, con el hardware, pero conforme va uno avanzando, te das cuenta que aquí hay un área que realmente necesita apoyo, necesita gente, capacitada, gente que esté dispuesta a tratar de mejorar esto. Imagínense que ustedes logran mejorar el 1%, ya no les hablo que lo arreglen, el 1% de esto, saquen números. ¿Cómo estarían ustedes transformando su sociedad, su estado, su país, etcétera, no? ¿Cómo? Miles de formas. Ahorita vamos a platicar algunas, pero esto es para ponerlos en contexto. Esta es para darles la idea, la importancia de los proyectos. En las empresas más grandes, llámese la que se llame, un Google, un Microsoft, un Tesla, la que diga, todo se maneja por proyectos. Todo es proyecto. Es decir, voy a crear mi Windows 12, ese va a ser un proyecto. Voy a crear mi carro, Tesla T4, ese va a ser un proyecto. Voy a crear un nuevo sistema de análisis de datos o un nuevo modelo para inteligencia artificial, ese va a ser un proyecto. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros contribuir a mejorar esto? Pues de eso se trata esto, ¿no? ¿Y cómo está impactando a todo esto? Pues la inteligencia artificial, la IA. Entonces, en resumen,
para ponernos de nuevo en contexto, la tasa actual de éxito es solo del 35%. Es decir, cuando ustedes miden un proyecto, y vamos a hablar de la medición básica y fundamental, porque hay muchos parámetros para medir el éxito de un proyecto, es tiempo, costo y especificaciones. Es decir, lo termino a tiempo cuando dije que lo iba a acabar, lo termino en el costo en el que dije que lo iba a acabar y lo termino de acuerdo a como me lo pidieron. Solo 35% acaba bien con todo eso. Cuando apliquemos el IA o la inteligencia artificial, se espera que esto vaya del 50%. Observen, ni siquiera vamos a pasar de la mitad, pero es una gran ganancia. Si nos vamos de regreso a los números que estábamos viendo, esto se va a traducir en una gran cantidad de dinero que se va a poder ocupar para otras cosas. Para el 2030, el 80% de las tareas, el de los proyectos, va a ser automatizada, lo que se estima que va a disparar un 84% la eficiencia final. Pero eso no significa que vamos a tener más éxito, simplemente que los vamos a hacer más rápido. Ahora, cuando hablamos de tareas en proyectos, para que todos entendamos, dependiendo del tipo de proyecto, es la magnitud de las y la cantidad de actividades que se tienen que hacer. No es lo mismo construir, a lo mejor, un panel eléctrico pequeño que vaya a controlar un pequeño compresor, que tener un proyecto de $10 millones que sea todo un sistema de bombeo, por ejemplo, en el cual seguramente se van a topar con esquemas en donde tienes el programa arriba y el proyecto abajo. Entonces, imagínense cada uno de estos subproyectos con toda la cantidad de tareas y actividades que tienen que hacer, poder monitorear todo eso, ¿no? Entonces, es complicadísimo todo eso. Hay muchísimos equipos de trabajo, hay muchísima gente involucrada, no solo desde el área de ingeniería, el área de soporte, el área de calidad, el área de construcción, el área de que recibe materiales. Es un mundo de gente que se mueve a través de proyectos y que es la manera en la que transformamos, el mundo. Entonces, estos son los datos que, tenemos en el momento y esperamos que la IA impacte en esta manera, ¿no? Entonces, ya que vimos eso, déjenme platicarles un poco de qué les quiero hablar, ¿no? Es primero que nada, vamos a entender cómo la IA va a impactar a los proyectos y de qué manera nos va a ayudar un poco a mejorar esos números, ¿no? Que ya les presenté, que como los vieron, son bastante, pues, pesimistas, ¿no? Vamos a revisar un poco de los qué beneficios vamos a obtener, cuáles son los desafíos que tenemos, que son muchísimos, y obviamente el futuro cercano, si lo quieren ver así, no sé cómo expresarle en cercano, porque esto se mueve tan rápido, señores, que básicamente lo que era válido ayer, quizás mañana o pasado ya no. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Y finalmente, identificar cuáles son esas áreas que están sufriendo el mayor impacto, disruptivo, sobre todo. Esas áreas que teníamos una forma de trabajar y que se está acabando, porque esto simplemente viene a transformar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, como una regla básica de proyectos, y es importante que la noten, es jamás suman algo. En este caso, yo voy a comenzar imaginándome que están todavía aprendiendo un poco de inteligencia artificial y voy a empezar muy arriba con algo rápido, porque quiero imaginarme que todos ustedes tienen un conocimiento de esto, pero no quiero asumir. Entonces, la regla número uno cuando estén trabajando con proyectos y en equipos, nunca asuman, pregunten. Entonces, ¿qué es la IA, no? Vámonos rápido. Pues simplemente es buscar que en las máquinas tengamos la convergencia de la inteligencia que tenemos nosotros, ¿no? Es tener esa capacidad de aprender de la experiencia y cómo lo estamos traduciendo en las máquinas, obviamente esas gigantescas bases de datos. Tener la capacidad de adaptarnos a nuevas entradas, es decir, cambios, ser un poco resilientes, como lo somos nosotros. Tener la capacidad de realizar ciertas tareas, similares a las humanas, es decir, una conversación, por ejemplo, encontrar relación entre patrones rápidamente, poder resolver problemas y tener un nivel de razonamiento, ¿no? Ponemos todo junto en esto, en este cristal, y tenemos inteligencia artificial, ¿no?
Obviamente hay muchísimas áreas técnicas abajo de todo esto. Estamos hablando de modelos, del machine learning, eh, n número de cosas que se aplican, pero desde arriba lo que queremos hacer es eso. Queremos combinar estas actividades para tener inteligencia artificial. Y ya hemos tenido algunos resultados. Yo creo que ustedes aquí, todos aquí están familiarizados con ChatGPT, están familiarizados con el Microsoft Copilot, están familiarizados con Cloud, algunas de estas herramientas generativas que son solo, digamos, la punta del iceberg, son lo que vemos, ¿no? Obviamente, atrás de eso hay muchísimas más cosas. Entonces, cuando combinamos esto, hay ciertas tecnologías que también están creciendo a la par, que nos están elevando todo esto, ¿no? Ejemplos, la visión por computadora. Antes teníamos cámaras, ahora tenemos cámaras que pueden procesar utilizando modelos de inteligencia artificial y podemos tener datos con N números de aplicaciones, checar temperaturas, verificar procesos, analizar patrones con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está pasando. Es una parte ya mezclada. Estamos empezando a combinar hardware con los modelos, creando todo esto de la IA. Tenemos obviamente los procesamientos del lenguaje natural, de los ejemplos más claros, ¿no? ChatGPT, Copilot, Cloud, que están transformando prácticamente todas las industrias. Y es algo que no se puede evitar, pero que tiene implicaciones que vamos a ver ahorita. Obviamente, el deep learning es otra de las áreas que está cambiando todo esto y la automatización que se está dando de muchas de las actividades. Antes, a lo mejor, había que hacer muchas actividades paso a paso, paso a paso. Ahora tienes sistemas que las hacen y que no solo eso, son capaces de tomar decisiones en puntos medios cuando se presenta un problema y darte una solución que tenga coherencia, porque ahí es donde está la clave. Automatizar es fácil si dices tengo que moverme de A a B, de B a C, de C a D y le pongo ciertos parámetros, pero el razonar cuando hay un problema es lo que nos hace la diferencia, es lo que a ustedes les hace la diferencia, es el tema, esa parte humana, ¿no? Entonces, estos sistemas pues ya comienzan a hacerlo. Pues ya que nos pusimos en contexto, vamos a empezar a hablar de cómo esto de lo que les acabo de decir está empezando a afectar los proyectos, que es a lo que muy pronto ustedes se van a comenzar a enfrentar. Acuérdense muy bien, planeación, inicialización, monitoreo, control y cierre, clásicas etapas de un proyecto, bueno, todas van a ser impactadas por esto, ¿no? La primera parte que vamos a ver que está dando durísimo es la revolución en la planificación y en la ejecución de los proyectos. Con planificación me refiero a cómo concibimos el proyecto desde el principio, es decir, ¿cuánto nos va a costar? De que está alineado con los objetivos de, de la organización. ¿Cuál es el tiempo de entrega más largo? Todo lo que corresponde a la parte de la planeación está siendo revolucionada por estas herramientas. ¿De qué manera? Bueno, les explico un poco. Y si nos vamos otra vez a la parte de por qué los proyectos fallan, uno de los puntos clave es por una mala alineación estratégica. O sea, a veces las cosas fallan desde arriba, porque quiero hacer algo que no necesito, por ejemplo, y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque en las organizaciones hay objetivos hasta arriba. Debo producir más, debo ser capaz de bombear más, debo aumentar mi revenue, debo ser capaz de construir más computadoras. Ok, todo es de qué forma aumento y produzco, ¿correcto? Entonces eso se toma hasta arriba. Hay una planeación estratégica que se hace arriba y que luego debe ser traducida a una cosa que se llama Strategy Definition o Strategy Application, que es la aplicación estratégica de eso. Y ahí es donde surgen las cosas. ¿Por qué? Debo producir más. Claro. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué áreas? Y es donde empiezan los problemas. Las organizaciones que pueden ser muy grandes, pueden ser monstruos de muchas cabezas, pueden tener cada uno una forma diferente de coincidir eso. Entonces dices, bueno, yo debo producir más, ok, debo producir más pintando. Entonces lo que tengo que hacer es ir y aumentar mi capacidad de pintura. O sea, es que yo debo producir más, pero debo producir más ensamblando estos equipos. Entonces debo aumentar mi capacidad de ensamble. Entonces
se empiezan a crear ideas que van a ser traducidas en proyectos, ¿correcto? Pero son muchas. Y la pregunta es, ¿cuáles de estas realmente impactan al objetivo primario que se traduzca en un beneficio? Porque ahí les va lo que pasa. Es muy probable que a lo mejor digas, bueno, voy a invertir acá para pintar más, pero a lo mejor la pintura no era lo que estaba deteniéndome la ganancia. Entonces ahora pinto más, pero pues no recibo más equipos. Entonces no puedo avanzar, ¿no? Entonces ahí invertí mal. Entonces, cuando son muchas ideas, cuando son muchos proyectos, cuando son muchas cosas interrelacionadas, ahí es donde comienza a ayudarnos la IA, capaz de analizar esas bases de datos con la información que se tiene de una empresa, por ejemplo, entender dónde están realmente esos cuellos de botella y comenzar por alinear los objetivos con lo que tenemos para entender cómo, en dónde invertir más. Esa alineación es clave para evitar el primer punto de por qué fallan los proyectos, es decir, porque dice algo que no tenía que hacer, ¿no? Ese es el punto número uno. Y no saben cuántas veces pasa eso. O sea, pasa. Entonces, recuerden esto, la inteligencia artificial está transformando esa forma en la que tomamos esas decisiones, está transformando la manera en la que manejamos los proyectos. Y ese es un ejemplo, ¿no? Los análisis predictivos, por supuesto. Esa mezcla de información que ahora tenemos y que nos va a ayudar a anticipar riesgos, que son clarísimos. Todo proyecto tiene riesgos. ¿Por qué? Porque si se van a la definición original de un proyecto, es algo que se tiene que hacer, es un esfuerzo que se tiene que hacer en un tiempo definido, con un costo definido, con características definidas, pero que no es igual a otro. Entonces siempre estamos haciendo algo diferente. Entonces siempre hay riesgos. Yo les garantizo que si quieren construir la misma casa 2 veces, no va a ser el mismo proyecto. Aunque me digan que tienen los planos, aunque me digan, se van a enfrentar a que a lo mejor en esta casa hubo ciertas cosas, en esta casa se enfrentaron otros problemas, y aún en esas características son diferentes. Entonces, siempre hay riesgos. Y los proyectos que no manejan riesgos son proyectos que tienden a fallar, son proyectos que tienden a no cumplir sus objetivos. Porque entendamos, el tema de riesgos, que puede ser tema de otras 10 clases, básicamente se divide en 2. Las amenazas que puedan tener, pero también hay oportunidades. Entonces, cuando se maneja el riesgo, se manejan ambas. ¿Qué mejor que la IA para manejar de forma global todos los riesgos que se puedan dar, no solo a nivel proyecto, sino más arriba a nivel programa y aún arriba, más arriba todavía, a nivel compañía, ¿no? De forma que ustedes puedan tener sus análisis cualitativos, cuantitativos, la probabilidad de impacto, etcétera, y puedan ver claramente en sus reportes, que es otra de las áreas que está cambiando, de forma clara. Ese tipo de análisis predictivos nos ayuda a nosotros a ver, hey, por aquí puede fallar la cosa, ¿eh? Hey, este ítem que está en tu ruta crítica, que se encuentra en este proyecto que está acá, si no tienes cuidado, le puede impactar y pegar a todo lo demás. Entonces, todo eso es importantísimo de hacerlo, porque al final cuando lo haces, te impacta todo lo demás, te impacta los cronogramas, te impacta el manejo de recursos, te impacta incluso algunos parámetros importantes que puedes encontrar como la satisfacción del cliente, ¿no? Y la otra área grandísima que está impactando es las tareas rutinarias. Ese sí, les digo, está eliminando, por ejemplo, muchísimos puestos de trabajo que antes hacían tareas muy repetitivas, está cambiando totalmente. Ejemplo, por ejemplo, las minutas de las reuniones, ¿no? Reuniones hay todos los días. A veces dicen, bueno, ¿por qué tenemos que tener reuniones todos los días? Por el mismo tema de que tenemos que estar alineados en lo que hacemos. La gente tiene muchas actividades, la gente tiene muchas, a veces trabajan en múltiples proyectos, no es uno, sino son muchos. Cada proyecto tiene sus objetivos. Entonces, si no estamos alineando la gente y alineando los objetivos constantemente, se pierde la guía. Y si se pierde la guía, no llegas. Y si no llega, pues no se cumple el proyecto. Entonces, eh,
Esto ha ayudado a que ese trabajo tan rutinario que es tener las minutas, los task lists y generar las acciones, se haya automatizado y permita tener discusiones mucho más estratégicas en actividades más importantes. Porque antes yo les platico, tenías un proyecto y pasabas, si era una hora de reunión, pasabas media hora capturando la minuta y la otra media hora te daba tiempo de discutir. Ahora tienes la ventaja de que con estas herramientas pues tú puedes, capturar la información prácticamente en tiempo real y tener un resumen al final, ¿no? Ejemplos, un Copilot que se conecta a Teams, Zoom, que ya tiene sus propias herramientas. Hay muchísimas que pueden encontrar, pero es otra de las áreas que está impactando, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos del impacto, es importante entender, que es directo a los proyectos, pero ¿en dónde? Y ahí es donde entra la oficina de proyectos, la PMO, que se le conoce en Estados Unidos, que es Project Management Offices. Para darles una idea, esta oficina ha ido creciendo y creciendo. Los últimos 10 años se ha dado un crecimiento exponencial. Y para que ustedes lo entiendan, imagínense los 40 con el departamento de calidad. Estaba comenzando. Ahorita en esta época, ninguna compañía que construya puede operar sin un departamento de calidad. Bueno, en 10, 15 años más le va a pasar lo mismo, a las empresas. Si no tienen una oficina de proyectos, no van a poder operar. ¿Qué es? Pues es la unidad centralizada que se encarga de estandarizar los procesos, de poner las reglas de cómo se va a manejar los proyectos. Porque aunque los proyectos son diferentes, la forma en la que podemos manejarlos, no, podemos estandarizarlos. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque cada uno tenemos nuestro ciclo de vida. El famoso ciclo de vida del proyecto, que si no lo han escuchado, bueno, todo proyecto tiene un comienzo y un fin, y todo lo que pasa en medio, pues ese es el ciclo de vida. Dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, va a tener un ciclo de vida diferente. Si estamos hablando de un proyecto que es software, pues tiene quizás un diseño de ingeniería, quizás tiene unas pruebas operacionales, unas pruebas internas, unas pruebas externas, y las pruebas con el cliente, aceptación, etcétera. Y si estamos hablando de construcción, bueno, va a haber que hacer planos, va a haber que hacer aprobaciones, va a haber que comprar materiales, va a haber que construir, va a haber que probar, etcétera, etcétera. Todo eso es un ciclo de vida. Esta oficina se encarga de estandarizarlo, ponerlo, tratar de que los project managers tengan algo con qué comenzar, porque cuando una persona se vuelve project manager, es un tema complejo. A veces no hay la gran información, aunque existen metodologías y todo, sí, pero ¿cómo manejas un proyecto de una organización? Bueno, esta es la oficina que te ayuda con eso. Y depende del tipo de oficina, puede ser a un nivel estratégico, o sea, hasta arriba, es decir, el director reporta, digamos, que con el CEO. Puede ser a nivel táctico, es decir, tienes tus unidades de negocio, por ejemplo, energía nuclear, energías renovables, oil and gas, y cada una de estas tiene una oficina, o puede ser a nivel proyecto. A veces tienes proyectos o programas muy grandes que requiere de una oficina, de que quieres que establezcan esos niveles. Entonces, esta es la oficina que está siendo impactada por la inteligencia artificial. Esta es la oficina en donde estamos viendo cómo estos estándares están siendo automatizados, cómo estas metodologías están siendo automatizadas, cómo el manejo de los riesgos está siendo automatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde vamos a enfocarnos y las claves de la disrupción o los elementos que están impactando, primero es la selección y priorización de proyectos. ¿Qué va primero? ¿Y cuál, no? Es fundamental, y eso está cambiando. Antes quizás había reuniones, muchísimas reuniones, y cada quien decía: "Yo quiero el mío primero", pero ahora con un sistema ya hay números y hay una matemática, hay un análisis más complejo que nos permite decir, bueno, que estos vayan primero porque se alinean mejor a los objetivos, ¿no? La segunda parte que también es afectada es la planificación y la estimación de proyectos.
porque la estimación de proyectos es básicamente, señores, donde se hace el dinero. Si no lo haces bien desde el principio, el proyecto no te va a salir. O sea, si tú planeaste que tu proyecto te va a costar 50 y te salen 100, pues tuviste una estimación, algo salió mal y ya acabaste perdiendo dinero. Entonces, la planificación y la estimación es fundamental para hacer el proyecto funcione. Si empezamos con el pie izquierdo aquí, es muy difícil después que el proyecto se recupere. Muchas metodologías hay. Yo les digo, señores, ya hay gente que está utilizando la inteligencia artificial generativa para generar sus propias cotizaciones. Conectas tu base de datos de costos hacia alguno de tus modelos para que empiecen a conocer cuánto cuestan las cosas, cómo integras tus precios unitarios, cómo integras tus costos y simplemente la siguiente vez tú le dices, ahora quiero hacer 3 de estos o ahora necesito 4 de estos. Y el mismo sistema va, hace un barrido, analiza y te empieza a entregar un costo adicional. Claro, yo todavía no confío al 100, o sea, todavía hago el ejercicio manual y puedo decirles que sí se aproximan demasiado, pero siempre hay que tener esos temas, ¿no? Y es un tema que está disruptivo, o sea, de pasar a hacer tu análisis de costos en un Primavera, en un Microsoft Project, en cualquiera de estos software que sirven para análisis de costos, incluso Excel, a hacerlo ya chateando con una IA, es un cambio disruptivo, ¿no? El otro tema, y que también es extremadamente importante, es el manejo de recursos, equipos, la gestión de equipos. No saben cómo se van a dar de topes con esa. ¿Por qué? Porque los proyectos son muy dinámicos, señores, muy, muy dinámicos, extremadamente dinámicos. Las cosas cambian muy rápido y a veces hay gente que está trabajando en 3 o 4 o 5 proyectos al mismo tiempo y con uno de ellos que se altere por X razón, todo el cronograma ya se alteró. Y si vivimos en una situación de que no estamos previendo qué puede fallar, la cosa se complica. Y si ustedes, señores, trabajan en sistemas importantes, en data centers, en sistemas que le llaman de importancia nacional, plataformas, plantas nucleares, pues les informo que van a tener que las cosas se pueden en el momento en que algo falla, alguien tiene que responder, y eso afecta todo, impacta los proyectos, impacta todo. Entonces, la asignación de recursos y gestión de recursos utilizando la IA está transformando. ¿Por qué? Porque ahora tienes tu calendario de recursos junto con tu manejo de riesgos. Y tienes a alguien que lo está viendo por ti en el background y que te está diciendo, oye, existe la probabilidad de que esta tarea se retrase y si se retrasa, esta persona va a tener que trabajar un poco más de tiempo, lo que significa que no va a poder entregar lo que tenía listo en este otro proyecto y que tienes una fecha de entrega para tal día. Entonces, vean toda la combinación solamente en dos. Ahora, súmenle todos los proyectos, súmenle toda la gente, es un mundo, ¿no? Entonces, el manejo de recursos está siendo disruptivo también. Y otro más, la comunicación y la colaboración. Y aquí quiero hablarles un poco de, obviamente los proyectos son mundiales, o sea, ustedes trabajan en México, pero se van a topar con gente de todo el mundo ya en estas épocas, uno trabaja con todo el mundo. Y el tema de la comunicación era un tema muy fuerte, ¿no? Eh, Ahora tienes herramientas que te hacen traducciones muy específicas, que te cambian los tonos para que si tú estás muy enojado, le dices a la cosa, ¿sabes qué? En lugar de decirle, quiero decir esto y esto y esto, pero dilo en un tono suave y te ayuda con eso, es un tema importantísimo, ¿no? Porque les comento también, sumamente importante, mucho del éxito que van a tener más adelante
y recuérdenlo bien, va a ser su capacidad de comunicación, esa capacidad que ustedes tengan para comunicarse, para poder negociar, para poder convencer, eso va a ser fundamental. El tema técnico es importante y conocer los temas técnicos son sumamente importantes, pero tener esos famosos soft skills, ese self-awareness, que es conocerse uno mismo, el self-control, que es controlarse en momentos, ese leadership es lo que los va a poner, va a hacer la diferencia. Entonces, manténganlo bien en la cabeza porque es parte de lo que les va a ayudar en su trayectoria a seguir creciendo y son temas relacionados con la comunicación y la colaboración, que es lo que al final decide y la misma gente se da cuenta, ¿no? Este es bueno tomando decisiones, este no, ¿no? Entonces, eh, continuando con esto, pues ya platicamos un poco de que la PMO se está transformando a través de ya tener esta generación de reportes, estos análisis predictivos de riesgos, esta inteligencia aplicada al manejo de recursos, esta planificación y automatización y esta comunicación de la que ya hablamos, ¿no? Cuando hablamos de comunicación aquí, es importante recalcar que ya hay herramientas que se están prácticamente están en todos lados, ustedes ya les han visto, como por ejemplo los chatbots, ¿no? Esos chatbots esos asistentes que uno los entrena y son fenomenales. Bueno, yo los veo prácticamente todo, ya incluso hay a nivel proyecto, es decir, entrenan un chatbot para que tenga toda la información específica del proyecto, en donde hay luego proyectos que tienen una gran cantidad de información. Entonces tú llegas a tu chatbot y le dices, ¿sabes qué? Ando buscando información de tal especificación. Pum, te dice que dónde buscar. ¿Sabes qué? Necesito enviar un correo para ver quiénes van a hacer las inspecciones de estos equipos. ¿Dónde? Y te contestan, ¿no? Entonces, en el tema de la comunicación, los chatbots también están cambiando. Los sistemas de recomendación, el clásico de cuando te metes a un lugar y te dice lo que quizás necesites ver. Todos han visto Amazon, todos han visto un Walmart, que ya ustedes están comprando y están viendo qué viene. Y obviamente, pues las herramientas de las que ya habíamos hablado, que están mejorando esto. Ahora, específicas para proyectos en sí, es decir, que te engloben una gama de herramientas que pueden usar. Aquí les tengo una lista. Esta lista es pequeñísima, las más famosas, pero que sin embargo sigue y sigue creciendo. Véanla bien porque seguramente alguno de estos va a acabar trabajando en alguno de ustedes va a acabar trabajando en alguna de estas. ClickUp, Notion, Asana, Trello, algunos los famosos asistentes. En general son una lista y la lista sigue creciendo. Y ustedes cada día van a ir viendo que van agregando más y más información y más aplicaciones con nuevas cosas. Ahora, es padrísimo ver cómo tus calendarios se mueven de forma dinámica, cómo toda la base de datos está conectada. Tú puedes hacer incluso preguntas a esta base de datos utilizando los chatbots en donde dices, en ClickUp, por ejemplo, ¿cuál es mi costo actual del proyecto? Y rápidamente tienes un costo actual que te va a servir a ti para después poder hacer un análisis financiero y entender tu estimated value at completion para los que están llevando la materia. Todo eso es fundamental para que ustedes puedan tomar decisiones. Porque al final del día, todo esto de lo que les estoy platicando es para ayudarte en una sola cosa, es a una mejor toma de decisiones. Es decir, voy tarde, ¿qué hago? ¿Debo meter más gente? ¿Meto otro turno? ¿Meto 2 turnos? Pero si lo hago, ¿cómo me va a impactar en el costo, por ejemplo? Si me impacta demasiado en el costo, eh, ¿vale la pena esto? Quizás a lo mejor pueda yo extender un poco más a través de negociaciones para que el costo no sea tan alto, pero el tiempo de entrega quizás se mueva. Y así, n número de escenarios, situaciones, esto es lo que los está ayudando con todo eso, ¿no?
Entonces, tratar de tener información, información a la mano rápida es importantísimo para esta toma de decisiones, porque como les comento, la IA está transformando la manera en que se manejan los proyectos. Antes, si ustedes querían saber el costo, tenían o tienen que correr un montón de reportes, hacer su análisis, exportar. Los que son más abusados utilizan Python para que les convierta, porque aparte los sistemas usualmente son ERPs. Los ERPs tienen uno que otro reporte bonito, pero nunca van a encontrar uno adecuado para lo que ustedes quieran. Siempre va a tener que ser customized y acabas haciendo el trabajo en Excel. Entonces, antes era muchísimo tiempo que perdían para poder decir, ok, metamos un segundo turno. Ok, no me conviene meter un segundo turno. Mejor voy a trabajar en esta actividad y con eso debo llegar. Pero antes eran muchas vueltas y ahora lo puedes hacer muchísimo más rápido. Todo esto que les platico suena muy bonito, pero tiene desafíos. Hay problemas ya muy fuertes. Eh, Aquí, por ejemplo, les comento, en estos momentos ya no se pueden subir cosas a la nube sin permisos especiales porque los departamentos de IT ya están preocupados que la gente esté subiendo cosas al ChatGPT, al Cloud, al Copilot, para que les ayude a hacer un trabajo más rápido. Porque mucho de este cambio, señores, lo están dando los usuarios, los project managers, los project coordinators, los de calidad, la gente que está haciendo trabajo, son los que están moviendo esto. Entonces, se está creando un tema complicadísimo, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy pendiente porque van a haber retos, o ya los hay. Primero que nada, una actualización continua. Cuando salgan de estudiar, simplemente habrán acabado un paso, un proceso, y después seguirán aprendiendo. Nunca se termina ese aprendizaje. Siempre van a ser work in progress. Siempre van a estar aprendiendo nuevas cosas. Siempre van a estar desarrollándose. La actualización continua es fundamental porque la IA está generando nuevas metodologías de trabajo. El Hyper Agile que le llaman, ya no es Hyper, ya no sé cómo se le va a llamar ahora, porque ahora los desarrollos, ya si antes eran en 2 semanas, ahora van a ser en 2 días, imagínense. Entonces, está cambiando, está estableciendo nuevas metodologías, nuevos frameworks y necesitan mantenerse actualizado. Es decir, saber cómo trabajar con eso. La integración, otra parte fundamental. Muchas herramientas están dándose por afuera. Se requiere tenerlas en la nube. Muchas compañías tienen su información localizada. Obviamente hay temas de protección y demás, pero ustedes van a jugar un rol muy importante, especialmente en integrar todo esto, porque de nada me sirve tener una buena IA si no tiene una buena base de datos, un buen modelo. Entonces, todo eso, esas integraciones, esas APIs, son un reto y ustedes van a ser parte de ese para solucionarlo. Otra que quizás no visualicen tanto ahorita, pero es sumamente importante, y es la diferencia entre el éxito y el fracaso, es un manejo adecuado del cambio. Todas estas cosas generan cambio. Y si hay algo a lo que no le gusta a la gente es cambiar. Y entre más tiempo han estado haciendo el mismo trabajo, más difícil es que cambien. Entonces, ese va a ser un reto y es un reto enorme. Tan enorme es que están generando puestos de trabajo para el manejo del cambio, change managers. Porque si no, si la gente no está comprometida, no está alineada, no tiene un entendimiento del por qué se está haciendo esto, simplemente no hay buy-in, es decir, no están comprometidos y cualquier cosa que ustedes lleguen a implementar va a fallar. Anótense esto, design thinking. Cuando ustedes quieran implementar algo y manejar cambio adecuado, utilicen design thinking. Y otra parte también muy importante que está pasando, pues es la ética, ¿no? Ya les di el ejemplo antes. Eh, ¿Qué sí, que no puedo compartir en la nube? Con todo esto, pues también ya está el tema de cybersecurity
por todos lados. O sea, el término IT o TI, tecnologías de información, es un término al que seguramente están muy familiarizados, es un término de redes empresariales, pero también ya tenemos el término OT, que son redes industriales. ¿Por qué? Porque si recordarán, hace un par de años se hablaba mucho del Internet de las cosas. Bueno, con ese IoT, ahora todo está conectado a la nube. Entonces, el cybersecurity es otra parte fundamental en todo esto. Tratar de no depender de estas plataformas, tratar de mejorar la comunicación geográfica también y obviamente tener esas medidas más robustas de seguridad. A la fecha, cada día es mucho más complicado hacer un sign in o un login en los sistemas. O sea, cada día es, ahí te va un mensaje para que me confirmes, ahora pon tu huella digital, ahora casi, casi biométricos. ¿Por qué? Porque el tema de ciberseguridad es sumamente importante. O sea, imagínense que que entran ustedes al sistema de control de una plataforma o que entra alguien al sistema de control de una planta nuclear o que entra alguien al sistema de control de un carro. Pues imagínense las cosas que puede pasar, ¿no? Entonces, sumamente importante tener todos estos desafíos en mente y, pues, cuando hablamos técnicamente, todo esto va a necesitar datos de mejor calidad, mejores modelos, porque ahorita todavía existen limitaciones en la comprensión en los modelos. Cuando les hablo de un modelo, debe ser entrenado en información. Es como ustedes, tienen que aprender, si llegan a un lugar, van a tener que aprender lo que es de ese lugar. Los modelos ahorita son muy abiertos, ¿no? El tema es todos. Cuando un modelo muy abierto lo tomas, y lo entrenas, te sale algo mejor, pero si tú quieres usar el modelo tal como está para que te ayude, entonces vamos a tener un problema ahí. Las consideraciones éticas que les estoy diciendo y, por supuesto, pues, la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, todo eso son desafíos, llévenselo, considérenlos, porque con todo este tipo de cosas se van a enfrentar cuando salgan. Eh, y están pasando día a día y la cosa está cambiando demasiado, demasiado rápido. ¿Cómo me preparo, no? Primero que nada, y quizás debía haberlo puesto más grande, así enorme para que lo vieran, esas habilidades complementarias de las que ya les estuve platicando. Su capacidad de comunicarse, su capacidad de persuadir, su capacidad de negociar, su capacidad de poder manejar un grupo de liderazgo, de pararse enfrente y decir las cosas, eso va a hacer la diferencia. La parte técnica la necesitan, es necesaria, pero no es indispensable. Y lo saben. Ahora, con un poquito de práctica se puede hacer codificación utilizando ChatGPT. Se puede codificar con Cloud, se puede codificar con varias de esas herramientas. ¿Y qué creen? Estamos en el principio, imagínense cómo van a estar en 10 años. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? En ustedes, en esa capacidad que tengan para manejar equipos, por ejemplo, para hacer que la gente haga las actividades, porque se va a dar cuenta. Las computadoras y todo es fácil de hacerlas operar. Hacer que la gente haga, se alinee y entienda es bien difícil, bien, bien difícil. Somos un manojo de emociones, aunque seamos profesionales, somos seres humanos. Y si un día no dormiste bien, a lo mejor al otro estás enojado. Y si ese día era necesario que estuvieras calmado porque íbamos a ver un tema sensible, a lo mejor ese día explotas. Y con un montón de situaciones así que necesitas ser capaz de manejar. Entonces, esa es la que yo les diría, pónganle más energía. La experiencia en datos, en análisis de datos, por supuesto. Ahora hay bases de datos enormes. Entonces, la capacidad de poder resumir, simplificar y obtener información importante para resolver ciertas preguntas es fundamental. Entonces, ahí hay un área de oportunidad también. Ahora sí que la parte de la ética es sumamente importante porque para que estas cosas operen necesitas supercomputadoras que están en las nubes. Hace
un par de días estaba yo leyendo un artículo en donde quizás en el futuro vamos a regresar al esquema en donde teníamos los mainframes, estas computadoras gigantescas dentro de los edificios para tratar de mantener este tema de la privacidad. Pero mientras eso pasa, hay demasiada información en la nube y el tema ético es extremadamente importante. Ustedes van a ser parte de todo eso, en donde van a tener que verificar que se esté cumpliendo, ¿no? Eh, el enfoque de aprendizaje continuo que les digo, o sea, esto que están pasando ahorita es un pasito nada más. Cuando salgan, continuarán y habrá más cosas y tendrán nuevos retos. Bueno, hay que mantenerse aquí en continuo aprendizaje. Hay que tener habilidades de colaboración, ¿eh? Escuchen, colaboración con la IA. Es decir, cómo me comunico y cómo hablo, ¿no? Ese famoso prompt engineering. Ser capaces de podernos comunicar con este oráculo, si le quieren llamar así, de la forma correcta y adecuada. Y familiarizarse, porque todo esto va a seguir avanzando, señores. Entonces, manténganlo así, porque después esto está comenzando, ¿no? Vamos a ver mayor automatización, vamos a tener más gráficos, más tareas, más planificación, o sea, a llegar a un punto que ya el blockchain, y para los que no están familiarizados, si han escuchado Bitcoin o cualquiera de estas tecnologías, ya está llegando también al tema de proyectos. Ya está llegando. Los contratos transparentes, el control, las actualizaciones dinámicas, la confianza para asegurarte que el documento que tienes enfrente es la última revisión, lo cual luego pasa y te confundes muchísimo en proyectos muy grandes donde hay documentación por todos lados y donde se supone que estás viendo el último, pero a veces no lo es. Bueno, ya está llegando. Prepárense, porque además de la inteligencia artificial, se vienen otras tecnologías que van a seguir aumentando todo esto. Entonces, ya para concluir, y espero que no se me hayan dormido, porque veo que están así medio dormidos. 70% de los proyectos no cumplen con las expectativas. Ya lo vimos, ¿no? Hay alrededor de 75.000 millones en pérdidas. Entonces, con la IA podemos aumentar esto hasta un 50%, tener un poquito más, ¿no? De 35 a 50. Hagan números y van a ver de cuánto dinero estamos hablando. Si ustedes desarrollan una metodología, un framework que mejore la eficiencia, aumente el éxito de los proyectos un 1%, con eso se retiran. Para 2030, 80% de las tareas serán automatizadas. Eso significa que ustedes se van a poder enfocar en cosas más estratégicas y no en actividades del día a día, sino en cosas mucho más estratégicas. Mantengan en mente las herramientas como Watson, Monday, porque van a escuchar que siguen mejorando, optimizando recursos y decisiones. Mantengan en cuenta el tema de la calidad de la información, porque si no hay una buena información, no va a haber un buen modelo. Y si no hay un buen modelo, pues obviamente no vas a poder tener un buen resultado, ¿no? Y el tema de consideración estética es sumamente fundamental. Desarrollen habilidades en liderazgo y pensamiento estratégico, pensamiento crítico. Desarrollen habilidades en eso. Eso es lo que los va a poner diferentes de todos, porque al final del día, la IA mejora la eficiencia, reduce riesgos y aumenta el éxito en los proyectos. Gracias.